Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía. Hoy es martes 3 de septiembre, parece lunes, pero ayer fue un día fantasmagórico. Estamos saliendo en vivo, en directo, 9 en punto de la noche aquí en Miami, nos ven en Estados Unidos o Puerto Rico. Hoy ha venido un gran invitado, un invitado de lujo, un brillantísimo psicólogo, escritor, conferencista argentino, de éxito mundial, principalmente en España, don Jorge Bucay. No se pierdan a Jorge Bucay, vamos a hablar de todo con él en un ratito. El programa de hoy lo quiero dedicar con mucho cariño a un puñado de espectadores leales, a la familia Aguilar Figueroa, que nos ve en Iquique, Chile, a don Alfredo Salinas Basso, que nos ve en Arica, Chile también, a Adriana Ruiz, Arturo López, que nos ve en Bogotá, a Aldrin Romero, a Ronald Javier Aranguren, que nos ve en Ámsterdam, y a Alejandro Zúñiga. Gracias a todos por vernos. Les recuerdo, ya que mencioné a Chile, que el viernes 27 de septiembre voy a estar en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago de Chile, viernes 27 de este mes de septiembre, hablando de cómo hace 25 años o poco más me hice un escritor, por qué elegí ser un escritor, si eso se elige, cosa debatible, ¿no? Y hablando de mis libros, de mi más reciente título, Pecho Frío, que está a la venta ya, por supuesto, en Chile. O sea que los espero el 27 de septiembre, viernes, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, 7 de la tarde. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. Antes les cuento que mi familia y yo escapamos cobardemente ante la amenaza del huracán Dorian. Nos fuimos el viernes a Nueva York, mis hijas mayores viven allí, pasamos un fin de semana espléndido visitándolas, regresamos ayer por la tarde aquí a Miami. Hemos tenido mucha suerte, ¿no? Muchísima suerte, porque la suerte que hemos tenido nosotros ha sido el infortunio que han padecido en las Bahamas, en dos islas de las Bahamas, ¿no? Las Islas Abaco y las Gran Bahamas, ¿no? Que el huracán se ha ensañado con las Bahamas, ¿no? Que son desde siempre unas islas tan acogedoras, tan sosegadas, donde el visitante se siente siempre en casa, ¿no? O sea que estamos, por supuesto, muy condolidos por los sufrimientos que el huracán Dorian ha impuesto a los habitantes de las islas de las Bahamas. Hemos tenido suerte. Y comenzamos entonces con eso. Después de revolverlo todo viciosamente en esas dos islas de las Bahamas, las Islas Abaco y las Islas Gran Bahamas, Dorian ha rebajado su categoría a 2. El gran problema no era solo que tenía categoría 5, la más alta que puede tener un huracán. Categoría 5 fue, por ejemplo, el huracán Andrew en 1992, agosto de 1992, aquí en Miami. Yo estaba aquí, yo me negué a evacuar, me quedé en mi casa y fue una auténtica pesadilla. Pero además de que era la categoría más alta, Dorian fue un huracán que decidió quedarse largas horas ahí en Bahamas, lo que multiplicó su ferocidad y su poder pernicioso. Dorian pierde potencia, pero crece en tamaño rumbo a las costas de Florida. El considerado como segundo huracán más fuerte del que se tienen datos ha pasado a categoría 2, con vientos de 175 kilómetros por hora. Llegó hasta la 5, a su devastador paso por las Islas Abaco y Gran Bahama. Se habla de al menos 5 muertos, que podrían ser cientos según algunas fuentes. En estas imágenes, literalmente con el agua al cuello, vemos a la familia de un fotógrafo de prensa huyendo de las inundaciones, intentando salvar a sus perros. La Cruz Roja calcula que casi la mitad de las casas de estas islas han sido destruidas o han sufrido graves daños. Las Bahamas, como ustedes saben, son un archipiélago. Es la parte norte del archipiélago la que más ha sufrido. Como siempre ocurre con estas desgracias naturales, son los más pobres quienes reciben la peor parte de los azotes de la naturaleza. Los ricos generalmente toman un avión y se van, ¿no? Pero si eres pobre y vives en una islita en las Bahamas, ¿a dónde te vas? No puedes subirte a un auto y manejar 4 horas. No puedes escapar, ¿no? Por eso los pobres han sido los más castigados. Y en esta islita, en Freeport, en Bahamas, al norte de Bahamas, trazando casi una línea recta a la altura de Fort Lauderdale, allí la gente ha pasado penurias inenarrables.
El diario El País de España registró estas imágenes tras el paso del huracán Doria por Bahamas. We need help. Everything down. Everything down. Look at my roof off, my house. I still get life. Thank God for life. I can rebuild. All my neighbors was gone. Everything gone. See, this is 2 p.m. on Monday, 2 p.m. on Tuesday. I mean, that's 24 hours and still a major hurricane. So you still could see a situation where this moves right up the coast or maybe a little bit inland, and that's going to cause a lot of damage, hurricane force winds, and we're going to see the storm surge. Bueno, hablemos de Venezuela. Por cierto, hay varias señoras de origen venezolano hoy aquí en el estudio a quienes les damos la bienvenida. Una de ellas ha venido desde el Reino Unido y otra desde Australia. Es increíble cómo gracias a las maravillas de la tecnología la gente ahora nos puede ver donde quiera que se encuentre. Como ustedes saben, la semana pasada los veteranos terroristas de las FARC decidieron volver al monte y reanudar la ridícula lucha armada contra la democracia colombiana. Una lucha armada que por supuesto está condenada al fracaso. El presidente constitucional de Venezuela, el señor Guaidó, que tiene la legitimidad pero no el poder de las tropas, conminó hoy martes a los militares de su país a no apañar a los terroristas colombianos en territorio venezolano. Este emplazamiento hoy ya es a la Fuerza Armada. Lo van a esconder al dictador que está facilitando presencia de grupos irregulares en Venezuela, que se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestros jóvenes en la frontera para captar niñas, niños, para facilitar actividades ilegales en territorio venezolano. Evidentemente Maduro no va a enemistarse con las FARC ni con el ELN, no va a echar a esos grupos terroristas de Venezuela porque no solo coinciden ideológicamente, pero además a Maduro le sirven para provocar a su vecino, al presidente de Colombia, Iván Duque. Es evidente entonces que estos pedidos del presidente Guaidó van a caer en saco roto y su exhortación a que las FARC deben irse de Venezuela, me temo que no va a ser acompañada por acciones concretas, salvo que Colombia y Estados Unidos ubiquen dónde están exactamente los campamentos terroristas de las FARC y procedan a fumigarlos. No es por favor, es que deben salir, y si no es a plomo, que deben salir del territorio nacional. Y si tienen o no las bolas, y me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, pues entonces que echen un lado. Porque debemos en conjunto, como nación soberana, enfrentar a estos grupos irregulares en Venezuela. Bueno, me gusta cuando Guaidó habla así, me gusta cuando se emociona y se sale un poco del libreto y cifra el problema moral del terrorismo en las bolas. Ahora, ¿en las bolas de quién? En lo inmediato, me parece que en las bolas de Duque, ¿no? Tenemos que confiar en que Duque tenga las bolas legendarias, épicas de Álvaro Uribe. Uribe sí que tenía bolas. A Uribe le dijeron hay un campamento terrorista de las FARC en el Ecuador, lo comanda Raúl Reyes, desde ahí dirigen operativos terroristas contra nosotros, y Uribe dijo, bueno, vamos a fumigarlos, vamos a bombardearlos. Bueno, pero están en Ecuador. Bueno, no importa, son terroristas. Y a los terroristas hay que perseguirlos donde quiera que se encuentren, hay que ir a cazarlos en sus madrigueras y en sus alimañas, como hacía en su día Felipe González con los terroristas etarras que se refugiaban en Francia, por ejemplo, ¿no? Como hicieron en su día los judíos que perseguían a los terroristas nazis por todas partes, incluyendo la Argentina, por ejemplo. Ahora, ¿tendrá esas bolas Iván Duque? Esto está por verse, ¿no? Desde luego, en estos tiempos la tecnología permite identificar con bastante facilidad dónde están Iván Márquez, Santrich y sus secuaces, dónde están a su turno los líderes terroristas del ELN. No creo que estén en Caracas, estuvieron en Caracas, en Fuerte Tiuna, pero es cuestión de ver si Duque está dispuesto a entrar a Venezuela, a capturar o a dar de baja a los terroristas colombianos prohijados por Maduro. Guaidó plantea el problema de la soberanía, ¿no? Pero ese es un problema retórico, porque la soberanía venezolana está ya
tantas veces mancillada por los espías cubanos. Quiero decir, si hay 25.000 espías cubanos intrigando en Venezuela, que haya 3.000 terroristas colombianos, en realidad no resulta un agravio mayor a una soberanía ya pisoteada. Sus armas. Aquí estamos hablando de un problema serio, severo de soberanía venezolana. Cuando estamos hablando de las Fuerzas Armadas que deben y debemos en conjunto, con el respeto a la Constitución, a rescatar el orden constitucional, a restablecer la línea de la Constitución, ejercer soberanía en Venezuela. De nuevo, y no por hablar de manera coloquial, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Qué puede ser el mecanismo? Que hagan un peaje para ir a Playa del Agua en una parte de estos grupos irregulares, y lo primero que debemos hacer es rescatar el orden constitucional. No es tercerizar nosotros la ayuda ni la culpa, es nosotros asumir también el riesgo. La gran pregunta aquí desde el punto de vista del derecho internacional es si tiene derecho Colombia, su gobierno constitucional, el presidente Duque, a una legítima defensa contra esos grupos terroristas escondidos en Venezuela. Y si ese derecho a la legítima defensa le permite ir a capturarlos o a darlos de baja aún en territorio venezolano. Cuando Obama tenía que ir a matar a Bin Laden en Pakistán, se planteó esa cuestión. Bin Laden estaba en Pakistán, no estaba en Estados Unidos. Obama no pidió permiso al gobierno de Pakistán. Entró, lo mató, lo hundió en el fondo del océano. Cuando Pakistán se enteró de todo esto, ya estaba el cadáver de Bin Laden en el fondo del océano. Quiero decir con esto que va a depender mucho de Duque y quizás de Trump, si entran o no entran a fumigar a estos terroristas colombianos. Si no entran, por supuesto, van a estar de plácemes allí, ¿no? Bajo el cobijo, el paraguas que les presta el dictador Maduro. Pero el presidente venezolano Guaidó pide ubicar a los grupos terroristas colombianos. ¿A quién le pide esto? Si se lo pide a las fuerzas militares venezolanas, me parece que está perdiendo el tiempo. Para concluir, no solamente vamos a dar apoyo, por supuesto, al acuerdo que estamos presentando el día de hoy, que se está presentando en mesa, sino también varios elementos importantes. Usaremos todas las relaciones y posibilidades de inteligencia que quedan con el gobierno encargado de Venezuela. No solamente estamos hablando de lo que decía hace días Hugo Carvajal, Christopher Figueras, sino también funcionarios leales al gobierno encargado que están hoy informando para detectar a estos grupos, la ubicación, dónde están operando, para poder así cooperar con no solamente Colombia, sino las autoridades a nivel internacional para limitar esta amenaza hoy a Venezuela, a nuestra soberanía y por supuesto a la región. Bueno, el diputado opositor venezolano Valero dice que no solo son terroristas los colombianos refugiados en Venezuela, pero son narcoterroristas. Pero son narcoterroristas. En consecuencia, cualquier Estado, cualquier fuerza de la región que los albergue o que les dé cobijo, sencillamente se está colocando al margen de la Constitución de ese país y se está colocando al margen de las decisiones de Naciones Unidas que han determinado que estos grupos no tienen capacidad para ejercer acciones legales, porque básicamente están asesinando, extorsionando y están expandiendo el negocio del narcotráfico. Bueno, ya sabemos que Venezuela es un Estado terrorista. Lo peor es que practica el terrorismo contra su propia población. En Venezuela hay un estado de terror, un estado de opresión policial, un estado que secuestra y tortura. Es por consiguiente un estado terrorista. Que ese estado terrorista reciba a sus colegas terroristas colombianos es solo una cuestión de sentido común. Son colegas de oficio, ¿no? Practican el vil oficio de matar y eso los emparenta. Stalin González, que sobrevive a ese nombre, no tiene la culpa, pudo habérselo cambiado, claro, vicepresidente del Congreso Legítimo venezolano, partidario del diálogo con Maduro, o sea, un muchacho un poco extraviado, opina también sobre la presencia de las FARC en su país. Sobre el tema de la FARC, mañana habrá comisión delegada de la Asamblea, se discutirá un acuerdo sobre el tema. Lo que sí es cierto, yo creo que aquí un mensaje para nuestra Fuerza Armada es que
de nuestra Fuerza Armada es el custodio de la soberanía, es el custodio de nuestro territorio, es el custodio de nuestros llanos, de nuestros Andes, de nuestro Zulia, de cada una de nuestras fronteras, de nuestros Tepuy, de nuestro Canaima y toda nuestra parte del Amazonas, y deben ser responsables de custodiar, de cuidar nuestro territorio y no dejar que ningún grupo narcoterrorista esté y haga presencia en nuestro territorio. Bueno, habla como un político, o sea, habla zarandajas, ¿no? Habla babosamente. Las Fuerzas Armadas venezolanas no custodian nada. No son ni fuertes ni armadas. Son una tropa famélica, desmoralizada, que simula adulación o sumisión al dictador. En realidad son solo un partido político, ¿no? Las Fuerzas Armadas venezolanas son un partido político. El partido político que secuestra las armas de la República y preserva en el poder a los usurpadores, ¿no? Ramos Alup, veterano político venezolano del legendario Partido de Acción Democrática, está de regreso. Tiene, como se sabe, un verbo florido. Esta enorme maquinaria hecha, la hemos construido entre todos, con la pasión metida en el alma y superando todas las adversidades. ¿A quién le puede extrañar que un partido político esté organizando y poniendo a punto su maquinaria electoral? Luchar por la maquinaria electoral es luchar por uno de los objetivos prioritarios que se ha propuesto con la unidad. No es ninguna herejía, no es ninguna entrega, no es ninguna corrupción, no es ningún colaboracionismo. Es hacer realidad la posibilidad de acercarnos a la liberación de Venezuela por medios pacíficos. Bueno, es un político a la antigua, entrañable, ¿no? Los políticos antes, digamos, el poder del político era el verbo, ¿no? El verbo, la oratoria inflamada, ¿no? Hipnótica, sobrecogedora. Pocos políticos venezolanos poseen ese talento. Ramos Alup es uno de esos pocos. Maduro, desde luego, es completamente extranjero, ¿no? Al poder de la oratoria, o al poder del razonamiento, o al poder de la seducción. Maduro en estas cosas es absolutamente subnormal, descerebrado, ¿no? Y entonces, en un ataque raro, desusado, de sinceridad, dice a los gritos, vociferando, que se han equivocado mucho. Así, pero es así, compañero. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay que aprender a valorar, a cuidar lo que tenemos y a mejorar todo lo que haya que mejorar. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay muchos errores que hemos cometido y hay muchas cosas que están mal en Venezuela. Y nos toca a nosotros reconocerlo, activarnos, mejorarla, rectificarla, superarla. No podemos engañarnos. Hay muchas cosas que merecen atención especial. Bueno, lo primero que hay que corregir, lo primero que hay que mejorar es que hay que removerlo a él mismo del poder, ¿no? Él es el error o el horror, ¿no? De ese horror se desprenden todos los demás horrores venezolanos, que son todos, todos. Y luego Maduro se reúne con su partido político, o sea, con la soldadesca, con la tropa. Allí se siente a gusto, ¿no? Entre soldados, entre uniformados, que le juran lealtad, una lealtad que yo sospecho que es quebradiza o histriónica, ¿no? Así que me siento muy contento hoy de estar en esta cuna de la revolución. 209 años venimos a conmemorar de la fundación de esta academia, en pleno proceso de independencia, en pleno proceso de inicio de la República. Ya teníamos una academia que nuestro comandante Hugo Chávez en su bicentenario convirtió en Universidad Militar Bolivariana. Orgullosos debemos estar de tener la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la Universidad Militar del más alto nivel profesional que hoy tenemos. Feliz estoy. Pero no puede haber una universidad militar si lo pensamos dos veces, ¿no? Porque los militares no estudian, no razonan, no piensan, ¿no? El militar obedece. El militar está educado en obedecer, en acatar órdenes, en bajar la cabeza y dar un golpe de tacón y decir, sí señor, es un yes man, sí mi general, sí mi coronel, sí mi capitán, sí mi teniente. Entonces no puede haber una universidad militar, ¿no es cierto?
Yo también desconfío de las universidades religiosas, la Universidad Católica o la Universidad Mormona o la Universidad Musulmana Yo preferiría que la universidad no tuviera uniforme y tampoco tuviera un credo religioso, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego voy a compartir con ustedes 2 o 3 noticias más que provienen todas de Venezuela, que es la tierra donde acontecen en estos tiempos todas las desgracias, las que uno puede imaginar y las que uno no puede imaginar. Y luego viene don Jorge Bucay, un brillantísimo escritor, conferencista argentino de gran éxito en España, que pasado mañana jueves va a dar una conferencia que ustedes no se pueden perder, titulada El camino de la felicidad posible. Posible, ¿no? De la felicidad posible en el Teatro Artín. Regresamos con todo eso después de la pausa. Comenzamos ahora con La Fontana, ¿te parece? Les recuerdo, entonces ya pasó la amenaza del huracán, ya todo vuelve a la normalidad y nos merecemos unos pocos placeres epicúreos y en La Fontana nos están esperando. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Es martes 3 de septiembre. En un ratito voy a conversar con un gran escritor, conferencista, psicólogo argentino, Jorge Bucay. Bueno, como ustedes saben, el gobierno de Caracas es un gobierno de matones, ¿no? El más prominente de esos matones es Diosdado Cabello, que es un matón más profesional, más avesado que Maduro. Es un matón con formación militar, por lo tanto con predicamento entre los militares, no así Maduro. Maduro descansa un poco sobre los cubanos, ¿no? Y Cabello ha dicho que quiere que Venezuela sea como Vietnam. Esto es interesante, porque Vietnam, como China, es una dictadura de partido único comunista, pero hace más de 30 años tiene una economía capitalista. En Vietnam han copiado el modelo chino y les ha ido muy bien. La economía ha crecido a un ritmo vertiginoso de 8% anual, como los chinos, ahora 6%. Y el per cápita ha subido exponencialmente, la pobreza ha bajado muchísimo. Hay solo 12% de pobres en Vietnam. En Venezuela, no sé, el 80% de la población está bajo la línea de la pobreza absoluta, ¿no? La línea de la miseria. Pero que Cabello hable de Vietnam quizá supone que le está mandando un mensaje cifrado a Maduro, ¿no? No son pocos los que creen que Cabello quiere sacar del camino a Maduro y quedarse con todo. Hoy nuestro pueblo enfrenta condiciones similares a las del pueblo vietnamita. Quizás la diferencia es los bombardeos, no nos están bombardeando, lanzando bombas, pero todos los días nos bombardean con la nueva guerra, que es la guerra de la información, con la mentira, con la manipulación, decirle al mundo cosas que jamás han venido ocurriendo en Venezuela. Y además el bloqueo económico, el robo de nuestros activos en el mundo. La lucha del pueblo vietnamita, la lucha de Ho Chi Minh es para nosotros un ejemplo. Bueno, y luego dice que va a copiar el modelo. ¿Sabe de qué está hablando Cabello? O sea, o es tan ignorante que piensa que Vietnam es un país comunista y es un país comunista de hiperinflación como Venezuela. No, Vietnam es un país comunista, como comunistas son los chinos, pero estos son comunistas astutos, ¿no? O sea, no entregan al poder político, pero manejan eficazmente la economía y entonces la gente, pasan 5 años, pasan 10, pasan 15, experimenta una mejora sustancial en su calidad de vida y entonces está dispuesta a no votar, a no elegir gobierno, siempre que ese gobierno le mejore consistentemente su vida, como ocurre en China y en Vietnam. No ocurre así en Venezuela. Ese pueblo se levantó trabajando, ese pueblo se levantó unido y para nosotros ese guía de la unidad nacional, esa guía del trabajo productivo, de ser capaz de entender que la única forma de sacar un país adelante es produciendo, luchando, trabajando, es necesario copiarlo para nosotros avanzar, A pesar de, mira, jamás se rindió Vietnam, jamás se rindió su pueblo, su gobierno jamás se rindieron y Estados Unidos y jamás le mostraron temor a Estados Unidos, jamás le mostraron temor al imperialismo. Yo no sé de qué rendición habla, ¿no? Pero los chinos y los vietnamitas empezaron a prosperar cuando abrieron su economía al mundo y permitieron masivas inversiones, principalmente de los Estados Unidos, ¿no? Las zapatillas que usted calza, el blue jean que usted viste, el aparatito electrónico que usted usa, todo eso lo hacen los chinos.
y son empresas de Estados Unidos que contratan mano de obra barata en la China. Si el iPhone no se hiciera en China, sino se hiciera en Ohio, costaría no $700, sino 1.200 o 1.400. Entonces, lo que no entiende Cabello es que acá no es cuestión de pelear con el imperio, como ellos demagógicamente proponen. Es cuestión de entenderse con los Estados Unidos y hacer negocios con ellos. Eso fructifica, eso trae prosperidad. Por eso, en los últimos 30 años, China y Vietnam han prosperado. Pero esto no lo ve él, ¿no? De hecho, Vietnam tiene un per cápita bajito todavía, ¿no? $2.700 al año. Es la tercera parte del per cápita de Perú, de Ecuador, de Colombia, la tercera parte. O sea, tampoco es que es una potencia, solo que en los últimos 30 años han salido de la miseria más abyecta y están progresando lustro tras lustro, década tras década. Entonces, si hay que aprender algo de los vietnamitas y de los chinos, es que dijeron que vengan los americanos, que vengan a invertir acá, los americanos, los europeos, que vengan a invertir. ¿Pueden los americanos invertir en Venezuela? Nadie en su sano juicio invertiría en Venezuela. No hay nada más cobarde que $1 millón. Esto lo saben en estos tiempos los argentinos, ¿no es cierto? Después de las primarias del 11 de agosto, se han ido de la Argentina $14.000 millones. $14.000 millones. No hay nada más cobarde que $1 millón. El $1 millón se va del país en riesgo antes que el propio poseedor de ese capital. Se va antes. Uno lo manda afuera. Después uno se va, si acaso. Bueno, esta señora, la que yo llamo Delcy la Fea, y yo creo que no exagero, pero en fin, la opinión sobre la belleza es arbitraria. Esta es la mía, Delcy la Fea, que es fea en todo sentido, además, ¿no? Sobre todo es fea moralmente, porque sirve a una dictadura ruin como la venezolana. Habla de cosas que resultan ininteligibles para mí, a ver si ustedes me desasnan. Aquí justamente en el marco de este festival celebramos los 55 años de la raza mucuchí, es una raza autóctona de Venezuela. Estamos rescatando nuestras raíces, yendo a lo más profundo y celebramos con esta raza también, celebramos la Misión Nevado, que lleva el nombre de nuestro perro heroico que acompañó al libertador Simón Bolívar en 1000 batallas y muere justamente en la batalla de Carabobo. Un mucuchí, y esa raza tiene 55 años como raza autóctona. ¿De qué ajos está hablando la señora? ¿Es un perro? La raza mucuchí es un perro. Hemos hecho un avance. ¿Y es un perro autóctono venezolano? Ella dice que es un perro heroico. Es decir, que esta gente trafica con la memoria de Bolívar y también con la memoria de los perros mucuchíes, ¿no? Ahora les atribuyen hazañas épicas, ¿no? Grandes gestas libertadoras a 3 perros mucuchíes. No se puede creer esta gente. Yo siempre digo, si Bolívar viviera ahora, primero no viviría en Venezuela, viviría en París. Y segundo, despreciaría a estos ladrones chavistas. Pues son todos una caterva de ignorantes, incluyendo, por supuesto, al principal espadón militar, General Padrino. Este General Padrino es un bueno para nada, es un cero a la izquierda. Maduro lo prohija porque Maduro al lado de él se siente una eminencia, un intelectual, ¿no es cierto? Generalmente ocurre así, generalmente los dictadores eligen colaboradores serviles que no les hagan sombra, que no los desafíen. Esta es la relación promiscua que hay entre Maduro y su espadón, Padrino. Maduro lo despacha a Managua, otra pequeña satrapía bananera comunista. Y por supuesto, Padrino no viaja en Copa ni en Avianca, ¿no? Viaja en avión privado. Llevando al aeropuerto Augusto César Sandino, aquí en Nicaragua. Venimos a celebrar el aniversario número 40 del ejército de Nicaragua, inspirado en Sandino, inspirado en su vocación antiimperialista. Traigo un saludo del presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al presidente Daniel Ortega, a la primera dama Rosario Murillo, a todo el pueblo de Nicaragua y a sus Fuerzas Armadas en este aniversario. Bueno, es un mamerto este Padrino, ya lo conocemos, es un mamerto insoportable, el fantasmón Padrino, que de todos los adulones es seguramente el más solícito. Este otro es un general chavista renegado. Bueno, bienvenido a la libertad. Recordarán ustedes que a finales de abril
Guaidó y Leopoldo López, con ayuda de Washington, urdieron un plan para derrocar a Maduro. Lamentablemente no llegó a buen puerto, pero el único militar chavista que desertó fue Christopher Figuera. Ahora vive aquí en los Estados Unidos y cuenta en una entrevista con el Nuevo Herald que le ofrecieron oro de extracción ilegal para comprar su conciencia y que él repudió esa oferta innoble. Podía haberme corrompido. A mí me llegaron incluso oficiales en situación de retiro, que tienen sociedades con oficiales activos, con políticos, a hacerme planteamientos para negociar con el oro, para que yo le prestara seguridad. Y yo decía, Dios mío, pero cosas asquerosas a las que llegaron a hacer, propuestas asquerosas que llegaron a hacerme. Yo decía, Dios mío, pero, y esto es así. Bueno, este general sirvió a esa gente asquerosa durante 20, 21 años y luego se arrepintió y supongo que nunca es tarde para cambiar, pero me parece que no amerita ser canonizado o beatificado tan pronto, ¿no? Yo por lo menos no voy a hacer gestiones ante el Vaticano para que canonicemos al general Figuera, no. También dice él, pero claro, esta es su versión, ¿no?, que le decía cosas muy valientes a Maduro, que conminaba al dictador a celebrar unas elecciones libres. Lástima que todo esto se lo decía tan en círculo íntimo, ¿no? Estas cosas no las decía en público y entonces uno puede desconfiar levemente del general Figuera. Perdóneme usted, general, que desconfíe de usted. Le diré que desconfío de todos los generales, pero de usted un poquito más. Usted no tiene la gobernanza, controle usted su salida. Deje que el pueblo se dé el propio gobierno, libere las instituciones. Y usted no va a ganar, eso no se lo dije, por supuesto, pero eso era, yo esperaba que él me preguntara y que se generara el debate y cuando él me preguntara yo le decía, mira, usted no va a ganar y no conviene que sea usted el que esté al frente, ponga otro que va a perder también. Okay. Deje que participen todos los factores, todos los actores políticos, dejen que haya el ejercicio de la democracia real y verdadero, tal y cual como está contemplado en nuestra Constitución. Qué valiente era en privado, ¿eh? Qué valiente, no sabía que era un héroe que le decía estas cosas a Maduro. Lástima que no las decía en público, hubiera sido mucho mejor, ¿no? Hubiera tenido otro mérito general. Bueno, como ustedes saben, en España, y estas cosas ocurren también en los países cultos de Europa, ¿no?, hay líderes chavistas o neochavistas o neocomunistas. Uno de ellos es Pablo Iglesias. En su día engordó bastante la billetera gracias a las dádivas del extinto dictador Chávez. Y cuando le tocan el tema Venezuela, le da un poco de escozor, ¿no? Se pone desasosegado y dice, pero yo no he hablado de Venezuela. Luego uno va al archivo y no es tan difícil desmentirlo. Usted es el que toma como referente, ¿no?, el sistema de Venezuela, se pone de ejemplo. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Bueno, él lo echa de menos porque recibió 2 o 3 millones de euros de Chávez. Es comprensible que lo eche de menos, ¿no? Es una nostalgia impregnada de sed de dinero. Yo no lo echo de menos a Chávez. Aquí en el estudio creo que no hay nadie que lo eche de menos. Y los 40 millones de venezolanos yo creo que no lo echan de menos tampoco. Le digo esto, ¿no?, a usted, señor Iglesias, porque usted dice que es progresista, que defiende los derechos humanos. Bueno, yo no sé cómo se puede ser progresista y defender los derechos humanos y al mismo tiempo decir que extraña a Chávez, ¿no? Chávez era un dictador en toda la línea. Bueno, el comisario Simonovic, este fue el más largo preso político que tuvo Venezuela. Escapó, está aquí en Estados Unidos. Habla de las FARC en su país, en Venezuela. El mundo entero fueron testigos de cómo, con las declaraciones del grupo terrorista FARC, estos insisten en la violencia que tanto dolor y tanto daño ha causado a miles de personas. Este grupo ha podido renacer gracias al apoyo y el financiamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente Venezuela se ha ido convirtiendo, y como lo hemos denunciado hace varios años, en un centro mundial de planificación de operaciones criminales. Ahí se esconden criminales de todo el mundo para planificar operaciones de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, secuestro.
Y todo con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro. Él sabe lo que dice porque fue jefe policial en Venezuela y es un hombre de honor. Yo discrepo en cuanto a que Maduro ha resucitado a las FARC. Quien resucitó a las FARC fue el tránsfuga, el felón presidente colombiano Santos, Juan Manuel Santos. Las FARC estaban derrotadas militarmente a mediados de 2010 cuando asumió Santos fingiendo ser uribista. Santos resucitó a las FARC, las salvó de una derrota militar, las mandó de vacaciones a La Habana, las dignificó políticamente negociando con ellas, una banda criminal, terrorista, les abrió las puertas del Congreso, les reservó 10 bancas en el Congreso, 5 en el Senado, 5 representantes, con alfombra roja sin que el pueblo votara por ellas. Es Santos quien en realidad rehabilitó políticamente a esa banda terrorista. Luego Maduro pasa a protegerlas, como en su día las favorecía también Chávez. Para terminar, el presidente colombiano Duque acusa a Maduro de ser cómplice de las FARC. Bien dicho, señor presidente Duque, pero me parece que va a tener que acompañar a sus palabras de hechos concretos si quiere que los colombianos vuelvan a confiar en usted. Por hechos concretos me refiero a ir a buscar a los capitostes de las FARC en territorio venezolano. Hay que denunciar internacionalmente la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo quiero darles un ejemplo. Lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro, auspiciando y protegiendo terroristas, es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al-Qaeda. Exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es diáfano cuando dice que no puede haber Estado que le dé santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas. Muy serio lo que dice el presidente Duque, y yo lo conozco, lo he entrevistado muchas veces y no creo que lo diga con ligereza. Él compara a Colombia con Afganistán, y él compara a las FARC y al ELN, grupos terroristas colombianos, con Al-Qaeda. Estados Unidos puso 50.000 soldados en tierra en Afganistán. Todavía hay casi 5.000 en Afganistán. Estados Unidos entró en Afganistán. La guerra más larga en la historia de los Estados Unidos es Afganistán. La más larga. No sé si la ha ganado. Hay todavía 5.000 hombres en tierra, allí. Entonces, que el presidente colombiano Duque diga Colombia es Afganistán acá en América, y se justifica, no lo dice, pero hay que saber leer entre líneas. Entrar allí para dar de baja a los terroristas que se han refugiado en Colombia, como los talibanes de Al-Qaeda se refugiaban en Afganistán, me parece a mí que Duque puede estar anunciando lo que va a venir. Yo no creo que Duque pueda quedarse de brazos cruzados. Lleva 1 año en el gobierno, le faltan 3. ¿Va a permitir Duque que los terroristas colombianos se rearmen en Venezuela, tramen, urdan, malicien planes terroristas contra colombianos y hagan volar todo por los aires, asesinando a gente inocente, refugiándose luego en sus escondrijos venezolanos? Hay que ir a buscarlos. Estados Unidos fue a buscar a los talibanes hasta Afganistán. Duque los tiene ahí a tiro de piedra. Ahora necesita la colaboración de la tecnología militar de Estados Unidos, pero si Duque la pide no se la van a negar, ¿no? O sea que aquí es una cuestión de voluntad, de liderazgo político. Bueno, publicidad, y luego viene el gran Jorge Bucay, escritor, psicólogo, conferencista argentino. Va a dar una conferencia pasado mañana jueves en el Teatro Artim, El camino de la felicidad posible. No deben perdérsela, no se pierdan a Jorge en un momentito. Antes lo dejamos con nuestro querido cliente publicitario, don Alejandro Cardona, del seminario Creando Riqueza. Alejandro, querido, ¿qué novedades nos traes? Adelante, por favor. Estoy encantado esta noche de recibir aquí en el programa, de verlo nuevamente después de tantos años, un reencuentro tan feliz con mi querido amigo, el escritor, psicólogo, conferencista argentino de éxito mundial, Jorge Bucay. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge, querido? La verdad, feliz de verte, muy contento. Estoy hacía mucho que tenía ganas de volver a encontrarte. Lo mismo digo. La verdad que ha sido una... Nos habíamos visto en un programa de televisión en Barcelona, me parece, hace años. Así es. Tú hacías un programa de televisión delicioso, ¿no? Sí. ¿Lo echas de menos? No, fue mucho trabajo. Era un programa de divulgación científica donde yo hacía
mostraba algunas cosas de psicología de la vida cotidiana, para alegría de la gente y fastidio de mis colegas. pero de verdad era un programa útil, ¿no? Y ¿sabes cuál es el diagnóstico? Es que ha pasado de esto, yo terminé de hacer el programa en el 2002, hace 15 años. Hoy, antes de venir para aquí, hace 3 semanas, camino por la calle, 3 personas me paran y me dicen, ¿y cuándo vuelve a la tele? La tele. ¿Cuándo vuelve a la tele? La tele es un narcótico. 15 años. 15 años. ¿Y qué le respondes? Que no hay que ser rencoroso. ¿Sientes que los colegas te envidian porque has tenido tanto éxito? No, no creo. En todo caso, si fuera así, la envidia tú lo sabes y deberías saberlo. No es más que la manifestación de que a uno le va bien. Exactamente. Así que debería uno nutrirse de la envidia de todos los demás. Tú sabes que llega una vez un señor a visitar a un hombre muy bien conceptuado en la comunidad, un sabio, ¿no? Y entonces llega a la casa y la casa es una casa absolutamente confortable, cómoda, encantadora. Y entonces el otro es un hombre muy rico, uno de los hombres más ricos del mundo, y viene a visitar a este, que no es tan rico más que espiritualmente. Sí. Y entonces llega a la casa y le dice, la verdad, no pensaba, pensé que tú tenías una casa más humilde, más desagradable, y ahora lo veo, la verdad que me da envidia su casa, a usted sí que no le falta nada. Sí. Y el hombre sabio dice, me faltaba su envidia, ahora sí tengo todo. Qué linda historia. Tú siempre tienes una historia, es uno de tus muchos dones. Bueno, estuve no hace mucho en tu país de origen, en la Argentina, un país que queremos tanto. Hay elecciones en 2 meses, a fin de octubre. Todo indica que Macri está derrotado y que va a ganar Alberto Fernández. ¿Piensas votar? Bueno, lamentablemente no voy a estar en Buenos Aires, pero la verdad es que la votación en Argentina, como tú dices, parece de verdad muy definida, ¿no? Y esto no quiere decir que uno no tenga que votar. En la única novela que escribí en mi vida, que se llama El Candidato, y que tú sabes, escribo por ahí rescatando una frase que a mí me parece importante, que es: aquellos que no eligen quienes los gobiernan terminan gobernando por aquellos que no eligieron. Y entonces la elección no deja de ser una elección importante. No te olvides. Lo es, ciertamente. Por eso, y no te olvides que además de elegir presidente, se eligen muchos cargos en Argentina. Sí. Se eligen diputados, senadores, legisladores. Dependerá mucho el futuro del gobierno de la composición de la Cámara de Legisladores también. Y si pudieras votar, ¿por quién te inclinarías? Qué difícil esa pregunta, querido amigo. Qué difícil. La verdad, estoy tan afuera de esto. Hace tanto que no estoy viviendo allí, que es muy difícil. Es indudable que ideológicamente es para mí muy difícil comulgar con una cosa despótica o populista en exceso o chavista como tuvimos. La verdad, yo no puedo comulgar con eso. Yo tampoco. Pero Macri le ha ido mal, ¿no? Macri es una decepción, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué le fue tan mal a Macri, Jorge? Porque, digamos, yo suponía que Macri iba a ser un buen gerente. ¿Pero por qué no lo ibas a suponer si eso es lo que es? ¿No es cierto? No te olvides que Macri es el hijo de Franco Macri. Exacto. Una de las fortunas y de los empresarios más poderosos del país. Un hombre que se entrenó y aprendió a manejar empresas exitosamente, digamos así. Pero no gerenció bien la crisis argentina. No gerenció bien. Los resultados son muy decepcionantes. Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay varias cosas acá, ¿no? Primero que nada, hay una cosa que es obvia y evidente y que a veces me parece que nos olvidamos, ¿no? Que es que administrar un campo no es administrar un país, que administrar una empresa no es administrar un gobierno, y que no son la misma cosa, primero. Me parece a mí importante saberlo, ¿no? Tú sabes que México también se enteró de esto con Fox, porque Fox también era un empresario exitoso y no pudo manejar la política, ¿no? Quiero decir, es evidente que no se puede trasladar el conocimiento de una cosa a otra. Y por otra parte, yo no sé nada de política, así que te aclaro que esto que digo, pido disculpas, ¿no? Sí, de verdad. Yo jugando tenis, en realidad, puedo no perder ningún partido con la única condición de que no me pongan ningún adversario enfrente. Y entonces siempre gano, todos los saques hago tiros, soy maravilloso. Eres Federer. ¿No es cierto? Pero si me pones a alguien que devuelve la pelota, ahí posiblemente no me vaya tan bien. Sí. Yo creo que gobernar una empresa donde todas las decisiones son mías y no hay nadie a quien se oponga ni tenga poder para oponerse, es una idea. Pero gobernar un país implica hacer política. Y hacer política significa relacionarme con otros que también tienen sus condiciones o sus objetivos o sus ideologías
con las cuales no coincido. Sí. Pero con los cuales tengo que convivir. No estoy diciendo adaptarme ni someterme, estoy diciendo convivir. Hoy leía un análisis muy interesante de un premio Nobel de Economía, nada menos, Paul Krugman, que escribe en el New York Times. Este señor, premio Nobel de Economía, ¿no?, explicaba que a Macri le fue mal, básicamente, porque no atacó el problema de raíz. El problema de raíz es que la Argentina gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Y que para solventar ese agujero, ese déficit, Macri recurrió a la deuda. Primero a la deuda de los inversores extranjeros, luego cuando ellos se fueron, a la deuda del Fondo Monetario. Ha más que duplicado la deuda de la Argentina. Entonces, este era el análisis de Krugman. Lo que me llevó a mí a esta reflexión que comparto contigo, Jorge. El argentino no está dispuesto a sacrificar el presente para tener un mejor futuro. Esto lo hacen los alemanes, incluso lo han hecho los chilenos. O sea, estos 4 años vamos a pasarlos realmente mal, pero en 15 años vamos a estar mucho mejor. Me parece que el argentino, cuando tiene que decir, bueno, vamos a sacrificar el presente para tener un mejor futuro, dice, no. Vamos a capturar el presente, a disfrutar el presente, que siga la fiesta y otro vendrá y pagará la cuenta, ¿no? Se dice por ahí que hay 4 tipos de países en el mundo. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Y por qué Japón y Argentina son otra cosa? Porque Japón es un misterio en sí mismo, porque sin industria pesada, sin materia prima, sin realmente recursos, es una potencia mundial. Ha conseguido ser una potencia mundial igual a las otras. Sí. Y Argentina, porque la mayoría de los argentinos vive toda su vida como a los japoneses les gustaría vivir un día. Y entonces no se puede... súper bien. Más allá de sus posibilidades, sí, este es el punto. Pero eso no es culpa de los argentinos. Y además, estamos hablando de argentinos que viven muy bien, que no son los argentinos de la mayoría, digo. Pero si no es culpa de los argentinos, ¿es culpa de quién? De los políticos argentinos. Bueno, los políticos los han elegido los argentinos, te aviso. ¿Y por qué los han elegido y no los han elegido bien? Claro. Porque hace 80 años que Argentina abandonó el programa de educación pública. Hace 80 años que a nadie le importa la educación de la gente. Y posiblemente sea porque algunos de los que gobernaron Argentina supieron darse cuenta que la educación conspiraba contra su futuro político. Esto es gravísimo, ¿no? Pero ¿cómo no hacer gravísimo? Porque reemplazas la capacidad de entrenar a alguien para que pueda elegir mejor sus gobernantes por un absurdo, perverso y maldito clientelismo político. Exacto. Y entonces un país que elige su gobernante por clientelismo político no puede tener un gobierno que le sirva para progresar. Y entonces, si pensamos, y yo lo pienso así, y creo que es así, que la educación es lo único que podría hacer que podamos elegir mejor a quienes nos gobiernan, y mejor elegidos nuestros gobernantes podrían hacer de nosotros un mejor pueblo, entonces estamos complicados, porque hemos dejado el gallinero a cuidado de los zorros, y a los zorros no les interesa cuidar a la gallina. Interesante la reflexión, y estoy muy de acuerdo contigo. La educación pública argentina, antes de ir a la primera pausa, luego hablaremos de tu conferencia de pasado mañana, pero la educación pública argentina hace medio siglo era de estándares europeos. Excelencia. De excelencia, de la más alta calidad. Ahora la educación pública argentina, bueno, 1 de cada 3 días los chicos no tienen clase porque los maestros están en huelga. Pero no es solamente eso, es eso más los programas educativos, más qué es lo que se enseña. Tenemos un problema mundial con esto, no solo Argentina, que es, no se le enseña a los jóvenes lo que realmente necesitan saber. Todavía seguimos con una educación academicista, de datos que se acumulan y que hoy no tienen sentido. Es el mundo de Internet, es el mundo de encontrar un dato apretando un botón. ¿Tiene sentido que los chicos se queden en casa, que hagan homeschool? Bueno, esta es una discusión que va a tener mucho para dar, mucho para dar de sí, porque hay a favor y hay en contra. Tengo yo razones para oponerme también, ¿no? ¿Te opones? No, en parte sí. ¿Por qué? Porque una de las tareas, ¿cuál es la tarea de la escuela? ¿No? La tarea de la escuela es educar, ¿sí? Pero educar no es informar, Educar no es informar, educar es educar. Y la educación implica también el contacto educativo, de contacto con los demás. ¿Dónde van a hacer su educación social estos niños si están solamente en casa? Claro. Tenemos un problema ahí, no podemos reducirlos a eso. Entonces tenemos que encontrar otras posibilidades y alternativas que compensen la historia que hacen en casa. Sería maravilloso, ¿no? Un mago argentino que se llama René Laván, el hombre que le faltaba una mano, que murió hace muy pocos años. Decía que él tuvo una educación maravillosa hasta que los padres lo empezaron a mandar al colegio. Que hasta ese momento su educación fue espectacular.
Bueno, primera pausa, regresamos después con el gran Jorge Bucay. La conferencia es pasado mañana, jueves, en el Teatro Artime. El camino de la felicidad posible. De eso vamos a hablar en un ratito. Antes los dejo con esta interesante opción al consumidor y ya regresamos. Un aplauso para Jorge, por favor. Bueno, pasado mañana jueves 5 de septiembre, aquí en Miami, en el Teatro Artime, es un teatro muy bonito, el exitosísimo escritor, conferencista y psicólogo argentino Jorge Bucay va a dar una conferencia titulada El camino de la felicidad posible. Cuéntanos de qué piensas hablar, querido Jorge. Bueno, obviamente pienso hablar de la felicidad, que ha sido uno de los 3 o 4 temas que yo me he ocupado de estudiar, ¿no? He estudiado la felicidad, he estudiado la libertad y como consecuencia de esto he estudiado el desapego. Son las cosas que yo me he dedicado a estudiar, incluido en esto el tema fundamental que es familia y educación, ¿no? El desapego es una interesantísima noción budista, es decir, cuanto menos necesitas, más feliz eres. La riqueza es la medida de lo que no necesitas, ¿no? Correcto. ¿No? Una manera de no necesitar es tenerlo y otra manera de no necesitarlo es no necesitarlo. Correcto. ¿No? Pero como la desdicha tiene una fórmula matemática que es la inversa de esta cuenta, que es expectativa menos resultado, igual a desdicha. Si la expectativa es muy grande y los resultados no alcanzan, me siento desdichado, digamos. Exacto. Hay 2 maneras de resolver esta ecuación para tener menos desdicha, digamos. Una es aumentar los resultados. Y otra bajar la expectativa. Y otra bajar la expectativa. Pero resulta que nuestra educación no está programada para enseñarnos a bajar la expectativa, sino específicamente puntuada en aumentar los resultados. Y entonces tienes que ganar más dinero. Y entonces tienes que tener más cosas. Y entonces tienes que conseguir más resultados por vía de tener más. De tener más. Y entonces aparecía la famosa ecuación, me voy un minuto del tema para tu pregunta, pero tiene mucho que ver, la famosa ecuación de Erich Fromm. Erich Fromm escribe un libro que se llama Tener o Ser, ¿te acuerdas? Donde él dice que la educación ha entrenado a la gente a creer que hay que tener para poder hacer y que hay que hacer para poder ser. Y si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que hacer. Y para hacer, tienes que tener. Porque ¿cómo harías para hacer si no tienes con qué? Y suena tan lógico que durante todo el siglo XX la humanidad se ha dedicado a entrenarse para tener cada vez más. ¿Y no es verdad? No, no es verdad. Hay una relación entre estas cosas que es indisoluble. La mentira es el orden, como todas las cosas. Cambia el orden y cambian las cosas. Lo cierto es que hay que ser para poder hacer. Porque si no lo que haces no tiene sentido. Hay que ser para poder hacer y hay que hacer para conseguir tener. Cuando lo que tienes es consecuencia de lo que hiciste, es tuyo. Cuando no, eres un estafador. Interesante, interesantísimo. Cuando lo que tienes no te lo ganaste con lo que hiciste, eres un usurpador, eres un impostor, eres un corrupto, eres un delincuente, eres un dictador. Exacto, exacto. Y entonces, ¿cuál es el camino de la felicidad posible? ¿Cuáles han sido tus hallazgos? Vale. La primera cosa es empezar por disipar una confusión. Le preguntas a la gente si es feliz, o si cree que es feliz, o si cree que va a ser feliz, y te dice, bueno, doctor, la felicidad son solo momentos, te dicen. La gente que tiene muchos momentos felices dice que es feliz y da al contrario. Y yo digo, está muy bien esa idea, pero esa idea proviene de una confusión brutal, producto de la sociedad de consumo de la que hablábamos. ¿Cuál sería esa confusión? La confusión es confundir alegría con felicidad. Creer que ser feliz es estar alegre. ¿Y cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? La felicidad es la paz interior. La felicidad es la serenidad de saber que estoy en el camino correcto, que se alinea con aquello que yo he decidido que le da sentido a mi vida. Si yo estoy en el rumbo que he decidido para mí, si hay congruencia entre lo que soy, lo que pienso y lo que hago, yo me siento tranquilo y dejo de temblar. Sí, paz interior, buena definición. Pero además de todo, esto no quiere decir que no pueda tener alegría. Por supuesto que habrá momentos de alegría. Claro. Sí, pero esto quiere decir que no necesariamente cuando esté triste tengo que dejar de ser feliz. Y entonces consigo, mediante este camino, que no es la paz interior budista, del Zen, ¿no? Es la certeza de que estoy en el camino correcto, que estoy congruente con lo que soy. El maestro de la India lloraba sentado en un tapete en su tienda. Y pasó un discípulo y le dijo, ¿qué pasa, maestro? ¿Por qué lloras? Y el maestro dijo, he tenido un sueño terrible que me ha perturbado mucho. Soñé que
soñé que llegaba mi hora, me moría y que subía por una escalera hacia el cielo y que allí me esperaba Dios o Krishna o quién sabe quién. Y soñé que me miraba a los ojos la divinidad y me preguntaba, ¿por qué no fuiste como Buda? ¿Por qué no fuiste como Mahatma Gandhi? ¿Por qué no fuiste como Jesús o como Moisés? Y a mí me daba tanta vergüenza no poder contestar esa pregunta que bajaba los ojos y me ponía a llorar. Y nunca he parado de llorar desde que tuve ese sueño. Y cuando terminó de contar esto, el alumno también se puso a llorar. Y el maestro dijo, no quiero causarte pena, eres tan joven, seguramente tú harás más cosas que yo, no te inquietes. Y el alumno dijo, maestro, nadie sabe quién se irá primero, pero no lloro exactamente por lo mismo. La verdad es que si yo muriera esta noche y subiera por esa escalera y me encontrara con Dios, Krishna o quien sea, y me preguntara lo mismo que a ti, ¿por qué no fuiste Buda, Krishna, por qué no fuiste como Moisés? Yo le diría, ¿por qué no me diste las herramientas para hacer así? Y entonces eso quedaría resuelto. Pero me temo que entonces quizás Dios me pregunte, ¿y por qué no fuiste tú mismo? Tenías todas las herramientas para ser tú. Ser uno mismo, ¿no? Ser uno mismo. Este es el primer desafío. Ser feliz significa la conciencia de quién soy. Significa la elección clara de cuál es mi propósito en la vida. Y significa también la tercera y última cosa de las tres preguntas, que es ¿con quién? ¿Con quién voy a acompañarme en este camino hacia mi propósito? La felicidad en la que yo creo tiene que ver con haber contestado esa pregunta muchas veces en ese riguroso orden. Pero para llegar a esa última pregunta de con quién, uno tiene que saber quién es. Absolutamente. Uno ¿Sabes tiene por que qué? aprender a conocerse. Pero ¿sabes por qué es así, Jaime? Qué importante que lo digas. Porque si no se corre el peligro de que si contestas primero el con quién, ese o esa, va a terminar decidiendo a dónde vas y quién eres. Exacto. Entonces, más te vale que primero sepas quién eres. Y solo entonces y después vas a encontrar. Exacto. La pareja no puede definir quién eres, tu identidad, el propósito de tu viaje. No debería. No. Deberías encontrártela en el camino hacia ese propósito. Quiero decir, la verdad que una mujer negra puede ponerse de novio con un hombre blanco. Claro que sí, puede casarse con él, claro que sí. Pero no si el hombre blanco es el director del Ku Klux Klan local. En ese caso no puede. Sí. Pero interesante tu definición. Primero, la distinción entre alegría y felicidad. Felicidad como paz interior como congruencia entre lo que uno elige y lo que uno vive, ¿no? Exactamente. La película que uno ha dirigido para sí mismo y la película en la que uno está actuando. Tienen que coincidir, ¿no? Exactamente. Tanto como para darme cuenta de que entonces se cae a pedazos la historia de que alguien me hace feliz. Claro. Lo cual es triste, pero es una verdad grande como un pino. Cuéntanos eso, por favor, porque mucha gente cree en esa superstición. Bueno, la verdad es que nadie tiene ese poder. ¿Qué querrías tú en la vida más si pudieras que yo te garantice que puedes hacer feliz a tus hijas? No tienes ese poder, tampoco yo lo tengo ni con mis hijos ni con mis nietos. Los padres no tenemos ese poder sobre los hijos. No tenemos ese poder de hacerlos feliz, ni mucho menos, ni muy lejos, ni mucho menos que eso. Sí. Ojalá podamos darle las herramientas para que ellos se hagan felices. Sí. Ojalá podamos enseñarles cuál es el camino para elegir su camino. Pero como no podemos decirles cuál es el camino de la felicidad, porque no les podemos ceder el nuestro, como no podemos condicionar su vida a que hagan lo que nosotros queremos, porque tampoco se sabe si van a poder hacerlo y si eso los va a hacer felices de verdad. Y encima de todo, ellos van a vivir en un mundo que nosotros ni siquiera conocemos. Mi papá decía, y era un iluminado para su época, decía que aquella historia de que a los hijos hay que enseñarles a pescar y no darles pescado, ¿no? ¿Qué vamos a enseñarles? Hoy no sabemos en qué ríos van a pescar, qué pescados y con qué. No se sabe nada del futuro en el cual nuestros hijos van a vivir, no hablemos de nuestros nietos. Nietos míos que hoy tienen entre 6 y 10 años y que se supone, si algunas teorías son ciertas, que van a vivir 120 años o quizás eternamente. Sí, exacto. No se sabe. Sí. Puede que hasta eternamente. Puede que hasta eternamente. Entonces, ¿qué vamos a enseñarles nosotros que en realidad no tenemos ninguna posibilidad? Y entonces, bueno, hay que poder saber quién uno es antes de elegir su camino y elegir el camino antes de encontrar con quién. Y bajarse de todas esas historias que nos encantan de, querido, ay, Jaime, tú me haces tan feliz. Y a uno le gusta tanto escuchar esa estupidez que cierra los ojos con cara de pavo y dice, ay, tú a mí también. A mí me ha tomado la vida entera descubrir quién soy y no estoy completamente seguro de que lo sea ciencia cierta y cabalmente, pero... Bueno, pero tranquílate.
No lo he descubierto seriamente porque todavía no estás acabado. Pero qué difícil es aprender a conocerse uno mismo, ¿no? Qué difícil, porque, por ejemplo, te planteo esta pregunta. A veces una persona joven, 18, 20, 22 años, tiene que elegir en lo inmediato qué va a estudiar, o sea, que es el preludio de la vida a la que quiere dedicarse. Sí, señor. A esa edad temprana, precoz, no sabe bien quién es, por lo tanto no sabe bien qué va a estudiar, porque tampoco sabe en qué quiere trabajar. Y a menudo decide bajo la influencia de otras personas mayores, los papás. Sí, claro, por ejemplo. Por ejemplo, entonces mi mamá me dice, tú has nacido para ser presidente de la nación, ¿cierto? Estudia leyes, tienes que ser un político y vas a triunfar. Mi papá me dice, tú has nacido para ser banquero como yo, estudia finanzas y vas a cuidar los negocios de la familia, vas a ser un hombre rico. Luego entrarás a la política. Primero ser un hombre rico. Y uno secretamente está pensando, pero a mí me gustaría ser un escritor. Yo quisiera ser un artista, aunque sea pobre. Un escritor pobre, no me importa, pero sé que voy a ser feliz. Vivo en un monoambiente, como dicen ustedes. ¿Qué haces en ese momento? Tienes que decepcionar a tus padres, tienes que hacerlos llorar. Ellos tienen que pensar, hemos fracasado, este es un perdedor, va a ser pobre. No, ese camino no te extravía, no es una bifurcación del camino de la felicidad, eso, Jorge. Bueno, si como padre uno tiene la soberbia de creer que la única posibilidad de ser feliz es hacer lo que yo le digo a él para después llevarme el crédito de que es feliz gracias a que yo se lo dije, entonces posiblemente. Pero si como padre tú entiendes que la felicidad tiene que ver con el camino que ella o él elijan y que no necesariamente tiene que ver contigo, entonces haremos lo de Khalil Gibran. No puedes llevar la flecha al blanco. Tus hijos son flechas que lanzas hacia un blanco, pero las lanzas. Puedes dirigirlas en aquella dirección, pero no puedes llevarlas con las manos para clavarlas en la diana. Así que tu única función es darles la orientación para que ellos elijan su propio camino, ¿no? ¿Y ser el trampolín. ¿Y el hijo debe ser rebelde? ¿Debe decir, mamá, papá, no voy a hacer lo que ustedes quieren, voy a hacer lo que yo quiero? Bueno, yo creo, antes de que el hijo consiga ser rebelde, tiene que haber un padre que haya podido rebelarse y que sepa cómo enseñarle a su hijo a no hacerle caso ni a él. Claro. Claro. Porque hay que enseñarle a los hijos la rebeldía. Sí. Hay que enseñarle a los hijos que uno no es infalible. Hay que enseñarle a los hijos que uno se equivoca también y que tiene derecho de equivocarse y que no está mal equivocarse. Y entonces los hijos aprenden a elegir su propio camino. Y cuando los hijos eligen su propio camino, entonces se hacen dueños de su futuro. Dueños de su futuro. Que esto es lo que uno debería querer darles a nuestros hijos. Sí. Yo me quedaría 2 horas más charlando contigo. 2 horas más. Pero bueno, la manera de reanudar esta charla con Jorge Bucay es acompañarlo pasado mañana en el Teatro Artime. Va a estar ahí en el Teatro Artime el jueves 5 de septiembre, pasado mañana, el camino de la felicidad posible. Poca gente sabe más de la felicidad que Jorge. Muchas gracias. Por eso sus libros se han vendido por millones en el mundo, traducidos a numerosísimos idiomas. Yo creo que se han vendido porque respecto del último tema, y en un minuto más te robo, del que no llegamos a hablar, del con quién, una de las cosas que yo descubrí y transmito en una breve frase es: la mayoría de las personas van por el mundo buscando al hombre o la mujer que sea el amor de su vida. La mujer busca al hombre que sea el amor de su vida, el hombre busca a la mujer que sea el amor de su vida. Y en realidad no se dan cuenta de que hay un juego de palabras ahí que es un error. Donde yo no debo buscar a la mujer que sea la mujer de mi vida. Debo buscar una mujer que llene mi vida de amor, que es diferente. Que es diferente. Bueno, tienen que ir a escucharlo. Pasó mañana al Teatro Artime, el gran Jorge Bucay. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias, Jorge. Gracias. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Opción al consumidor, ¿cómo no? Esto ocurrió ayer lunes por la tarde. Estábamos mi familia y yo en un avión de American en el aeropuerto JFK de Nueva York. Nos tuvieron 4 horas sentaditos en el avión sin que se moviera. Nos decían, el avión no puede despegar porque hay mal tiempo en Miami. Mi hija Zoe, de 8 años, me decía, es mentira, papá. No ha llegado el capitán. Está en un hotel con su amante y su esposa no lo sabe. Esa es mi hija. Regresamos después de la pausa. Bueno, ya pasó lo peor, fue solamente un susto. Regresa el sol al sur de la Florida y estamos de regreso en vivo y en directo. Gracias por vernos, gracias a este público tan lindo que ha venido esta noche de lugares tan remotos. Buenas noches, gracias, hasta mañana. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad.
Paquetes de 50, 100, 500 y $1,000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.